Y yo pasé de aquel lado y yo veo la iglesia completa y veo como la grima que hay dentro de la iglesia. Pero te digo una cosa, siempre va a haber un hombre de Dios que se levante en medio del pueblo, que discierna lo que está pasando en el ambiente y que diga: yo voy a romper lo que se está moviendo. Yo voy a expulsar esos espíritus inmundos que quieren ocupar el lugar de Cristo. Y de eso se trata el hombre que tiene autoridad. Un hombre que tiene autoridad tiene que aprender a discernir. Siempre hablamos de esto y hasta usted dirá: esto es demasiado cansón. Siempre hablar de la guerra, siempre hablar de problemas, de procesos, de que si nosotros tenemos que empoderarnos. Es que la guerra en este tiempo está más acérrima que en todos los tiempos. Y yo no sé si usted se está dando cuenta cómo el ambiente se está tornando gris. Cómo a nosotros los sana doctrina nos están sitiando. Cómo nos están acorralando. Y yo decía en unos días anteriores que si la falda, que si el cabello, que si el maquillaje nos están sitiando. Pero esto solamente tiene un solo nombre: Cristo viene. Y Cristo no viene a un tiempo lejano. Cristo viene ya. Y si no nos empoderamos, azúcar y anazo, si no nos empoderamos y salimos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, si nos mantenemos apáticos, si en cada culto nosotros venimos, nos sentamos en una silla, no adoramos, no hacemos nada, no vamos igual de como entramos, entonces Satanás se va a entrar y va a tomar legalidad en su vida. Y cuando usted venga a darse cuenta, ya usted va a estar descarriado dentro de la iglesia. Son demasiados espíritus inmundos que andan entre nosotros. Espíritu de fornicación, que sabemos que no se llama así, pero para darle un nombre, nosotros le decimos espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, que ahora no se habla de esto. Ahora simplemente estas son obras de la carne, dicen algunos. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Estas obras de la carne son las que le dan legalidad al diablo para operar en tu vida. Cada vez que tú te airas, usted no se ha fijado que cada vez que usted tiene que exponer un mensaje, o tiene que adorar, o tiene que hacer algo para Dios, siempre hay algo que viene en contra para que tú no puedas tomar el altar. Siempre hay algo que se levanta para que tú no puedas venir a hacer lo que Dios dijo o dar la palabra que ya Dios puso en tu boca. Tiene que darse cuenta de esto. ¿Qué es lo que está pasando? La ira, el enojo, la envidia, los celos, muchísimas cosas que son obras de la carne, pero que son contratos firmados, que usted sin querer los firma en el mundo espiritual y le da legalidad a los demonios para que operen en su vida. Por eso es que el hombre de Dios, el que tiene autoridad, tiene que tener mucho cuidado cómo se maneja, cómo habla, cómo piensa, lo que dice. Y ustedes, los jóvenes, son los que más están recibiendo dardos en este camino. ¿Y por qué lo digo? Todos tenemos guerra, es cierto. Pero los jóvenes, al carecer de tener parejas, los hombres y las mujeres, muchas veces hay espíritus inmundos que lo atacan a ellos que no me atacan a mí. Porque yo tengo cómo responderle. Y usted como joven de Dios, y que Dios lo ha levantado, porque Dios ha otorgado autoridad a tus hijos para que se levanten en el poder de Dios. Un hombre de autoridad, cuando nosotros pensamos en autoridad, a nosotros nos dicen una persona que tiene autoridad, nosotros pensamos, bueno, en el jefe de la policía, en un presidente, o tal vez en el pastor, que es el que dirige y el que tiene autoridad sobre la congregación. Pero en el mundo espiritual hay una autoridad suprema en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla va a tener que doblarse
autoridad. Por eso es necesario que ustedes como hombres de Dios sepan las armas que usted tiene en las manos para poder atacar el enemigo en el orden de batalla que el enemigo quiera. Un enemigo funesto de un hombre que tiene autoridad es el temor. Lo primero que hace este espíritu es que te infunde temor. Te dice: tú no puedes, tú no vas a avanzar, tú no vas a llegar, y se te mete el miedo. Aleluya. Y por eso es que cuando Dios te manda a decir una palabra direccionada de parte de Él, tú no puedes dársela al pueblo, porque el temor te está confundiendo. Y lo primero que entra en ti es la duda. Y tú dices: la persona a quien Dios le mandó la palabra no me va a creer, o no la va a recibir de la manera correcta. Y por eso tú te abstienes de dar la palabra. Pero tú sabes lo que Dios hace. Dios no trabaja con todos. Dios trabaja con el que está disponible a hacer lo que Él quiera, aunque no caiga bien cuando Él hable. Entonces, si yo me entro en Cristo, en hablar de nuestro Padre, que a mí hasta me tiemblan las rodillas cuando voy a hablar de un hombre de tanta autoridad, como decía Isaías, que él decía que él tenía la boca inmunda y que el pueblo tenía la boca también inmunda y que él no sabía cómo iba a hablar de un Dios tan grande, tan excelso, tan magnífico. Y así me pongo yo. A mí me tiemblan las rodillas. Y ese temor que nosotros tenemos que tener de parte de Dios y para con Dios no se nos puede olvidar. Todo lo que está pasando en este tiempo es porque se ha ido el temor de Dios. Es porque ahora hacemos las cosas y vivimos como que Cristo no va a venir nunca. Porque desde que Cristo vino y fue crucificado, estamos en el año 2026, se está predicando que Él viene y Él nunca llega. Y todo lo que estamos aspirando es a ministerio, es a dinero, es a opulencia, es a prosperidad. Aleluya. ¿Usted cree que es casualidad que en este tiempo, más que en todos los tiempos, se haya metido un evangelio en las iglesias de prosperidad, donde la gente lo que persigue es tener más? Y ya usted ve que no se está predicando el evangelio que Cristo dejó, arrepentidos y convertidos, para que tus pecados sean perdonados. Aleluya. Ya no se está predicando que Cristo viene, pero se va a levantar una generación que va a predicar a Cristo. Se va a levantar uno que va a decir: Cristo viene. Y lo estamos viendo, que hay muchos que han hecho altares y se han sentado ellos en sus propios tronos, y Dios ya lo está detronando. Lo estamos viendo. No se crea que porque usted ve a una gente con dinero, porque usted ve a una gente fluyendo en el altar, esa persona no tiene problema. Cuando viene a ver, está pagando más deuda que usted y que yo, pero está callado y está enfrentando. ¿Por qué? Porque no quiere perder la posición que ha obtenido. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no venimos a Cristo de una manera genuina como debe de ser? Porque lo que estamos persiguiendo son cosas terrenales, donde Él nos dijo que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando Isaías está hablando aquí, que habla que saldrá una vara del tronco de Isaías, está hablando de la dinastía davídica. Una dinastía que es perecedera. Pero después habla de que Cristo, y profetiza a Cristo en la Escritura. Es un profeta mesiánico, uno de los profetas que más habló de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Dios se va a levantar, siempre hay un tiempo como de silencio. Siempre hay cuando Dios va a levantar un hombre de Dios en la congregación,
cuando la congregación está en desorden o algo está pasando, siempre hay un tiempo como de silencio, como de relajación, un tiempo en que Dios te suelta la soga y te dice, haz lo que te da tu gana. Pero de allá para acá, cuando yo te jale, vamos a ver quién es que sabe de esto. Y nosotros podemos ver que cuando se levantó Moisés, el pueblo tenía 430 años siendo esclavo. Pero yo escudriñando la palabra y viendo, veo que entre el Nuevo y el Viejo Testamento hay 400 años también de silencio. Antes de que Dios levantara a Cristo, antes de que Dios se despojara de la condición de Dios y viniera a ser un hombre en carne para darte vida a ti, para darme vida a mí y para darle vida a todos los que están allá afuera. Aleluya. 430 años también. Primero 400 años de silencio y después los 30 años que Jesús duró oculto, que solamente salió cuando tenía 12 años y después a los 30 para comenzar su ministerio. Y nosotros vemos cómo en ese tiempo de silencio el pueblo de Israel fue oprimido y esclavizado por varios pueblos. Entre ellos estaban los romanos, que cuando Cristo viene a ellos es que encuentran dominando. Estaban los macabeos, los griegos. 4 pueblos, 400 años duró el pueblo de Israel siendo esclavizado y oprimido. Y de ahí se desprendió, de ese ligamento que tuvo el pueblo de Israel, fue que se desprendió muchas doctrinas que hoy estamos viendo, muchas cosas que han metido en las iglesias. Entonces, cuando un hombre de Dios, que Dios lo designa para el tiempo correspondiente, nosotros vemos que siempre hay un trastorno en el mundo espiritual. Porque antes de Cristo nacer, ya estaba trastornando el mundo de las tinieblas. Gloria. Ese reino de Cristo no era de aquí, no era de este mundo, y Él mismo lo dice. Pero todos los reyes y los gobernadores estaban turbados, porque se veía afectada su posición. Lo mismo que está pasando ahora, que cuando Cristo venga, todo el que ha creado un trono para sí se le va a destruir. Por eso es que tenemos que estar apercibidos en la obra de Dios. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. No es fácil para algunas personas que hay aquí, que yo sé, que ven los demonios, mirar a los demonios haciendo lo que quieren. Eso es lo que está pasando. Los demonios están haciendo lo que quieren. Nosotros vemos cómo los padres están matando a los hijos, cómo lo están violando, cómo cada día tú te entras a la noticia y tú lo que sales es turbado, porque tú lo que ves es desgracia, desgracia. Pero dice Cristo, no se turben, porque esto es principio de dolores. Y yo le voy a decir una cosa: no tenga miedo a partir de esta tierra de la forma que sea. Le digo por qué. Porque ahí hubo una joven adoradora que murió en un accidente, creo que fue que escuché. Y el ser cristiana no la eximió a ella de la desgracia. Ahora, tú y yo sabemos para dónde va esa alma. Porque nosotros no luchamos por este cuerpo terrenal que se lo va a comer el polvo y los gusanos. Nosotros luchamos por esta alma que está dentro de nosotros, que tiene que volver al Padre. Pero es si hacemos la cosa bien, si nos mantenemos íntegros delante de Dios, si nos mantenemos obedientes, si nos mantenemos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es. Y nosotros vemos, voy a tocar varios puntos de la vida de Cristo y lo voy a hacer un poco rápido. Nosotros vemos cómo el mismo Espíritu Santo guía a Cristo hacia el desierto. Y cuando nosotros podemos darle una interpretación a esto, nosotros podemos decir que lo guió para ser preparado y ser capaz
¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo lleva a Dios mismo al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Qué sucede con esto? Cristo, en cada palabra que dijo, Él nos dejó una enseñanza. ¿Cuál fue esa enseñanza? Que antes de usted operar en lo que usted quiere ser en Dios, que antes debió entregarle el don, que antes debió entregarle el ministerio, usted tiene que ser capacitado. Y cuando yo me voy a la Biblia, en Lucas 4, como en el verso, 16, algo por ahí, dice que cuando Jesús baja del monte después de ser tentado por el diablo, Jesús baja en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, está alrededor de nosotros, pero también está sobre nosotros. Entonces, cuando vemos que Jesús baja del monte, Jesús empieza a operar en milagros. Pero me llama la atención que el primer milagro que Él hace es que echa un espíritu inmundo fuera. ¿Qué te quiere enseñar esto? Que los espíritus inmundos nosotros tenemos que darle la prioridad. Pero de repente nosotros estamos dando prioridad al hermano que nos hace la guerra y no al espíritu inmundo que está influenciando al hermano para que haga esto. Ahora yo le voy a decir una cosa. Hay actitudes que desarman a tu hermano. Tu hermano puede estar armado con una espada listo para volarte la cabeza, pero desde que tú lo abrazas y le dices Dios te bendiga, perdóname hermanito, lo desarmaste de una vez. No hay forma que levante la espada. Dios mío, Padre. Entonces, así es que tenemos nosotros que luchar en contra de esos espíritus inmundos que no hacen la guerra. Dios mío. Están unidos. Una iglesia unida jamás Será vencida. será vencida. Alabado sea el Rey. Jamás ningún espíritu inmundo puede en contra de una iglesia que está unida. Porque somos miembros de un cuerpo. Y mientras yo estoy danzando, tú estás discerniendo. Aleluya. Mientras yo estoy hablando lengua, tú estás echando fuera demonios. Gloria. Todos estamos haciendo algo en el cuerpo de Cristo. Amén, así es. Y vemos que Cristo hacía muchos milagros, decía que la gente lo oprimía, pero a mí me gusta algo que se revela en el libro de Mateo. Dice que todo el que le tocaba era sano, que todo el que le tocaba era libre. Por eso es que cuando yo me voy a la mujer del flujo de sangre, yo me quedo pensando y digo, ¿cómo es que Jesús, que sanaba todo el que le tocaba, se dio cuenta de ese poder que salió de él? Simplemente porque hay personas que saben arrebatar el milagro. Hay otros que no saben cómo hacerlo, pero hay otros que dicen, aunque mi cabeza se pierda en el camino, yo voy a tocar el manto de Jesús. Alabado sea el Rey. Aleluya. ¿Cómo se recibe la autoridad en Dios? Se recibe de rodillas, se recibe sumergido en la presencia. Gloria sea el Rey. ¿Qué es lo que falta en este tiempo? Que nosotros vemos que hacen congresos, que hacen muchos, un sinnúmero de actividades, pero los demonios no se manifiestan, las sanidades no se manifiestan. El hermano llega con su vasija vacía y tiene que irse con ella más vacía, porque no estamos buscando a la presencia de Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Cuando usted se va y usted analiza la vida de hombres de Dios, generales de Dios como Catherine Kuhlman, Benny Hill, Luis Ulmaez, eran hombres que vivían en la presencia, que tal vez no tuvieron un buen fin, que tal vez se divorciaron de lo que Dios quería hacer, Aleluya. Santo. pero todo lo que hicieron lo hicieron bajo el poder de Dios, porque hay algo que es cuestión de decisión. Aquí usted es el que decide si quiere abandonar la batalla
Alabado sea el Rey, aleluya. Nosotros vemos el milagro de Jairo, este principal de la sinagoga, porque no importa lo que tú tengas, no importa la capacidad, no importa quién tú seas, hay un vacío existencial que hay en el corazón del hombre que no lo llena posesión, que no lo llena dinero, que no lo llena ministerio, porque hay personas que están operando en ministerio y todavía tú lo ves que están vacíos. Aleluya. Pero ay de ti si tú sirves de algo y tu alma se pierda. Eres poderoso, Jehová, aleluya. ¿Qué me gusta a mí de la historia de Jairo y de la del flujo de sangre? De la mujer del flujo de sangre. 12 años tenía la hija de Jairo. 12 años ella tenía enferma. En el mismo momento que ella se enfermó, aleluya, mi alma te adora, Cristo. En ese mismo momento nació su milagro. Porque no hay cosa que Dios te vaya a dar o te vaya a querer enfrentar que no te dé la solución. Eres poderoso, Jehová, aleluya. Y cuando nosotros vamos, porque la numerología bíblica tiene significado, entonces significa gobierno. ¿Quién estaba gobernando la vida de esa mujer del flujo de sangre? Santo, santo. No era Dios, sino era un espíritu inmundo. 3 cosas deben de aprender a discernir los hombres de autoridad: Gloria a Dios, aleluya. influencia demoníaca, opresión demoníaca y posesión demoníaca. Son cosas diferentes. La influencia es cuando un espíritu inmundo te sugiere: suicídate, levántate contra el hermano. Él solamente te habla al oído para que tú acciones. Y déjenme decirle que hay espíritus inmundos que se visten en el pueblo del Espíritu Santo y hacen muchas veces cosas contrarias. Y tú dices: pero me está mandando a hacer esto y esto es bueno. No puede ser un espíritu inmundo, y ahí está la confusión. Porque ellos muchas veces tuercen la estrategia. Ellos dicen: como yo no pude manipularlo de la manera que yo quería, entonces ahora yo voy a entrar sutilmente. Y voy a entrar diciéndole supuestamente que haga cosas buenas, que no parezcan malas, pero que al final son malas. Gloria sea el Rey, aleluya. La opresión, que es la que oprime tu alma y oprime el cuerpo. Una alma oprimida recibe los reflejos en su cuerpo. Por eso es que si nosotros vamos y hablamos de cosas científicas, psicológicas, neurológicas, nosotros vemos que cada obra de la carne trae una enfermedad al cuerpo. Enferma un órgano del cuerpo. La ira enferma un órgano del cuerpo. El enojo enferma un órgano del cuerpo. El odio enferma un órgano del cuerpo. Por eso es que usted ve que muchas veces las personas están estresadas con los afanes de este mundo y terminan enfermos. Alabado sea el Señor. Opresión en el alma que se manifiesta en tu cuerpo. Y muchas veces tú no sabes por qué tú estás sufriendo de presión arterial, tú no sabes por qué tú estás sufriendo de diabetes, de cáncer. Y eso fue originado a causa de un pecado o de una obra de la carne que le diste legalidad al enemigo, a esos espíritus inmundos, para que entren y te opriman. Y yo me voy a ir a la Biblia para comprobarlo. La mujer encorvada. La mujer está así. Dice que ella estaba ahí 18 años en el templo. Ella pertenecía al templo, pero estaba ahí 18 años. ¿Por qué? Jesús le reprende el espíritu que está en ella. Pero es tan fuerte que a veces tú te acostumbras a la enfermedad. Porque Jesús le reprende el demonio y ella se queda encorvada. Léalo, escudriñalo, ella se queda encorvada. Ella estaba acostumbrada a estar oprimida, hasta que Jesús le da la mano y la levanta. Es como un animal
Usted le abre la puerta para que salga, pero el animal se queda, no quiere salir. Tiene miedo de lo que hay afuera, porque no está acostumbrado a eso y prefiere estar cautivo adentro que mirar lo que está afuera. Gloria. Alabado Y si sea el nos Rey. vamos al pueblo de Egipto lo podemos ver, porque el pueblo de Israel, perdón, cuando estaba en el desierto, ellos salieron del desierto, pero el desierto nunca salió de ellos. Por eso murieron esa generación y solamente pudieron salvarse dos, Caleb y Josué. Aleluya. Tenemos que luchar con aquello que nos hace guerra. No podemos estar desprevenidos. No podemos estar dejando que el hermano luche por nosotros. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder hacerle frente a lo que nos quiere hacer frente. Eres poderoso, Jehová. Aleluya. Usted recibió, usted, yo y todos los que estamos aquí, tenemos una autoridad delegada de Cristo desde que nosotros levantamos las manos y dijimos: te acepto como mi único Salvador. Haz lo que quieras en mi vida. Pero si usted no lo sabe discernir, nunca va a poder operar en esa autoridad delegada que viene del Padre Santo sea el Señor. Tenemos que seguir en orden, manteniéndonos fiel y obediente a lo que Dios dijo. Eres poderoso. No se comporte. En una ocasión dice Asaf: yo por estar viendo la prosperidad del impío, por poco mis pies rebalan. No se lleve de que haya una evangelista que tiene seguidores y usted quiere llegar a hacer eso. Que si tiene cartera buena o si tiene zapatos buenos, lo que sea, no se lleve de eso. Que aquí lo que vale es nuestra alma. Y por un disparate material no podemos perderla. Gloria. No nos podemos dar el lujo de perderla. Sí. Por eso es que todos los días, cada vez que usted tenga algo, sea con el hermano, lo que sea, póngase a cuenta, porque usted no sabe ni el momento ni la hora en que Cristo va a venir. Santo sea el Rey. Aleluya. Y Cristo es el Salvador de nuestras vidas. Y yo sé que se va a levantar una generación poderosa. Por eso es que son los golpes. Por eso es que son las guerras. Porque se va a levantar una generación que va a hablar de parte de Dios. Que no va a doblarse ante el enemigo. Y que va a decir lo que Dios Gloria. Aleluya. puso en su Santo boca. sea tu nombre, Jesucristo. No Sí. importa que se revele quien se revele. Alabado sea el Rey. No importa que tengamos en contra a quien tengamos en contra. Santo. Tenemos que empoderarnos y decir: como empecé, yo voy a terminar. No como ahora que dicen que nada es pecado. Santo sea el Rey. Aleluya. No le tienen respeto al altar. Alabado sea el Rey. Aleluya. Los otros días, cuando me tocaba predicar junto a mi hermana Juana y Mari, que mi pastora me dijo: súbete al altar, yo no sabía cómo era que yo iba a subir a ese lugar. ¿Por qué tanta la reverencia? Porque no es lo que está ahí, eso es de cemento, eso es una alfombra, eso es de madera. Es lo que representa estar ahí. Y si usted no le tiene temor a lo que está en ese lugar, Dios mío, tenemos que recapacitar y darle valor a las cosas de Dios. Aleluya. Miren, yo le tengo un miedo a que a mí me pongan de disciplina, miren, usted no se imagina. Eres poderoso, Cristo. Pero un miedo que eso es un terror que yo no quisiera nunca que mi pastor me dijera: tú ten disciplina, tienes que sentarte. Alabado sea el Rey. Aleluya. Mire, no es fácil. Y cuando una persona está en disciplina y cuando el diablo va, le ministra, va, lo ataca, tú no sirves. Vete de esa iglesia, descárgate. Tú no ves que no te toman en cuenta. Santo. Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto. No sé por qué me metí ahí. Pero es el momento de más debilidad de un hombre de Dios. Cuando tú quieres cantarle a Dios y tú no puedes por una acción que hiciste mal. Bendito sea. Que tú no lo entiendes así, que lo hiciste mal. Tú lo que quieres es fluir en lo que Dios te entregó.
disciplina es para capacitar y formar al hombre de Dios. Gloria sea. Para que usted no vuelva a caer